Estimadas estudiantes, sean bienvenidos a la segunda semana de estudio del curso libre 2 de Informe Técnico. Les saluda el profesor Héctor Muñoz. Es importante que durante la observación y la escucha que vayamos haciendo, vayamos poniendo en práctica la técnica de la toma de notas. Para esta segunda semana continuamos siempre en nuestra primera unidad, informe escrito. Los contenidos que vamos a estar desarrollando: características, claridad y coherencia, objetividad, concreción, y concluiremos con los tipos de informe. Los objetivos es de que ustedes puedan definir los tipos de informe y analizar textos varios para determinar los tipos de informe. Dentro de las características micro de un informe, podemos encontrar que este debe estar organizado y escrito con claridad. Más adelante vamos a ver la claridad como una característica macro dentro de un informe. La presentación como un texto integrado con numeración secuencial, o sea que cada una de mis páginas debe de llevar una numeración. Cuando estemos en ese proceso, vamos a darnos cuenta a partir de qué página se empieza la numeración. El informe debe ser conciso y con referencias que indiquen la fuente de información. Esto con la finalidad de que evitemos el plagio y así también, ¿verdad?, defendamos y demos crédito a quien crédito tiene, respetando el derecho de autor. Debe concentrarse en los aspectos que señalan los formatos. Esto según el tipo de informe que yo esté redactando. Los datos que se presenten en cuadros y tablas deben acompañarse con textos aclaratorios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer uso de los mismos, no debo solamente plasmar el cuadro o la tabla. Además de plasmarlo, además de presentarlo, debo de hacer una lectura analítica y descriptiva de los mismos, para que el lector pueda comprenderlo de una manera más significativa. ¿Cuándo un texto va a ser claro o va a existir claridad en un escrito? Cuando éste es comprensible para el mayor número de lectores. Cuando quien lo entiende es apta y cabalmente lo que se quiere expresar. Por ende, al redactar un informe, ustedes deben de estar claros con lo que sucedió en esa área específica donde están centrando la información y escribirlo de forma natural, como que si ustedes estuviesen hablando con su inmediato superior. Aquí las palabras utilizadas deben ser sencillas y ordenadas, de manera que no se presten a segundas interpretaciones. Luego tenemos la coherencia, que no es más que la expresión de la organización a nivel mental de todo ese proceso que nosotros estamos realizando y que todo informe, por ende, debe de poseer. Todo informe debe constar de coherencia, de modo que lo que se está exponiendo por escrito pueda ser comprendido por el receptor. Un texto es coherente si como lector soy capaz de encontrarle sentido y distinguir la organización de sus partes, desde el título, la introducción, el desarrollo, las conclusiones. Por ende, la coherencia textual será lo que da sentido y significado global a un texto y permite entender el significado del mismo. En cuanto a la objetividad, esta
va a partir de un conocimiento exacto y cierto. Esta información o reflexión consciente debe tener una rectitud intachable de intenciones. Dicho esto, ¿verdad? Estamos hablando entonces de imparcialidad o la absoluta objetividad. Entonces, nuestro informe trata el asunto con esa absoluta imparcialidad u objetividad. Se basa en la pura verdad, libre de prejuicios, de amor propio, de exageración o retórica. El informe correctamente elaborado no admite ningún juicio de valor. Se limita a presentar los hechos y expresar conocimientos. Dentro de los tipos de informe, los vamos a clasificar en dos aspectos macro. Tipos de informe según la materia y según la característica textual. Según la materia, vamos a tener informes técnico, científico, de divulgación o mixto. Según la característica textual, expositivo, interpretativo, analítico o persuasivo. Centrémonos en los tipos de informes según la característica textual. ¿Cuándo un informe va a ser expositivo? Importante que ustedes conozcan que este tipo de informe es también conocido como informativo y su finalidad es la de dar a conocer rigurosa y objetivamente la realidad, centrándose en transmitir X o Y conocimiento. La exposición es la presentación ordenada y coherente de diversos temas. Por consiguiente, es inherente a la actividad científica, técnica, académica, pedagógica, divulgativa, entre otros. Y su propósito que anima al autor de un texto, ¿verdad?, o de un informe expositivo es la de informar en relación a esa temática. En cambio, el texto interpretativo es aquel que sirve para aclarar el alcance y sentido de ciertos hechos y conceptos. Con frecuencia damos equivocadamente por supuesto que los receptores del informe van a interpretar determinadas situaciones, igual que lo haremos nosotros. Cuando se evalúa, por ejemplo, a un empleado, se está generalmente ante un informe de esta naturaleza. Todos los reportes de asistencia o estadísticos de rendimiento servirán para redactar las conclusiones y recomendaciones que deriven dicho análisis, para que, en definitiva, la empresa o agencia adopte la decisión que estime conveniente. En cambio, el informe analítico justifica una decisión, acción ya realizada o al menos proyectada. Estos informes exponen, analizan e interpretan hechos pasados o previstos y defienden la postura o solución que se ha adoptado. También aportan para las conclusiones y recomendaciones. Estos informes se denominan también propuesta o proyecto. El informe persuasivo pretende convencer al destinatario, ¿verdad?, en relación a una decisión acerca de lo que se expone en el mismo. Estos informes parten de un análisis cuidadoso de una determinada situación, problema. Análisis que se realiza a partir de unos criterios muy específicos y claros. Además, proponen recomendaciones o plan de acción. Se trata de informes utilizados en consultoría. En consultoría se utiliza mucho este tipo de informe. Dicho esto, jóvenes, tenemos dos actividades
de las cuales ustedes van a trabajar. La primera es la elaboración de un esquema sobre las características del informe escrito. Van a profundizar en cada una de las características macro, ¿verdad? Objetividad, la claridad y la coherencia. Esas son las características macro. Entonces, en base a esas características, ustedes van a elaborarme un esquema. Esto lo van a realizar en su cuaderno. El esquema puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro sinóptico, un mapa mental. Ustedes deciden. Queda a libre albedrío. La segunda actividad es que me van a trabajar una infografía sobre los tipos de informe. Recuerden que aquí ustedes van de igual manera a hacer uso de su imaginación, de su creatividad. Si ya se les olvidó cómo trabajar una infografía, entonces es importante que vayamos a indagar acerca de cómo podemos trabajar infografías, ¿verdad? Es importante. Pero acá brevemente les doy un avance de la infografía, que recuerden que son diagramas visuales, ¿verdad? Diferentes tipos de diagramas visuales donde ustedes resumen o explican la información, X o Y información. En este caso, los tipos de informe. Ustedes los van a realizar en infografía. Recuerden que todo esto son medios visuales variados que ustedes los trabajan a través de esquemas o diagramas, ¿ya? Pero si aún tienen duda, entonces ya saben que los invito a que vayan a indagar acerca de cómo trabajar una infografía. Dicho esto, espero que lo abordado en este segundo momento, en esta segunda semana, sea de ayuda para cada uno de ustedes. Recuerden que cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden hacer llegar vía correo o a través de la mensajería de Evaupoli. De mi parte, acá estaría concluyendo, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por la atención que me han brindado en estos momentos. Nos vemos en la próxima. Saludos.